Uy. Listo. Listo, senador. Arranquemos. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, a todos los que nos acompañan hoy en esta mesa redonda del Facebook Live de la Fundación Juntos, la Fundación de Pensamiento Liberal, Libre, Socialdemócrata. Hoy vamos a hablar básicamente del ICETEX y vamos a hablar básicamente de las medidas que ha tomado el gobierno en principio para aliviar la situación de los deudores durante esta terrible pandemia. En medio de esta crisis, el gobierno nacional, a través del decreto 467 del 23 de marzo de 2020 y del decreto 662 de 2020 del 24 de mayo, dictó medidas de urgencia en materia de auxilios para beneficiarios, para deudores del ICETEX. Fueron las siguientes. Una, otorgar un periodo de gracia en cuotas de crédito vigente. Dos, realizar una reducción transitoria de los intereses al valor del IPC. Y tres, ampliar los planes en los planes de amortización y otorgamiento de nuevos créditos. Un año después, varios deudores hicimos, entre otras cosas, un taller ciudadano el día viernes para escuchar a deudores de todo el país con una participación muy interesante. Oímos a muchas personas para que nos contaran su experiencia con esos decretos. Pues muchos deudores han mostrado su inconformidad con el resultado de estas medidas. Y básicamente han expresado su preocupación por ver con el aumento básicamente acelerado de sus deudas en medio de una pandemia que sin que medie manto de duda alguno ha disparado los índices de desempleo. Tenemos, recordemos, la tasa de desempleo más alta de América Latina. La cifra se ubica en 15,9% para el mes de febrero, pero recordemos que en las principales ciudades la tasa de desempleo llega del 23 al 25%. Este panorama genera un fuerte efecto en el componente emocional y psicológico que afecta seriamente a quienes ven comprometido su proyecto de vida por una deuda que aumenta día a día. Y esa es una gran preocupación que tenemos y también nos produce mucha indignación que estas medidas, en lugar de aliviar la situación de los deudores, en muchos casos las haya agravado por el fenómeno de capitalización de intereses. Entonces vamos a reflexionar sobre este preocupante panorama. Ese es el principal propósito de esta mesa redonda y vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Los auxilios del gobierno para los deudores del ICETEX en medio de la pandemia han sido adecuados? ¿Los auxilios anunciados por el gobierno nacional han llegado realmente a los beneficiarios de los créditos del ICETEX o por el contrario se han visto truncados por trámites burocráticos? ¿Cuál es el panorama de los estudiantes endeudados en medio del aumento del desempleo en Colombia? ¿Qué propuestas existen para la solución de esta problemática? ¿Qué preguntas tienen los estudiantes y sus familias para el ICETEX que no han sido escuchadas? ¿Y cómo se ve afectada una persona en lo emocional y en lo psicológico por estas deudas de educación? En esta mesa redonda me complace mucho presentar a los participantes. Primero, a la señora Sandra Guzmán y al señor Mario Guzmán, padres de un usuario del ICETEX, que nos van a contar básicamente su experiencia durante esta situación. Quiero presentar también a Cris Lobo. Ella es ingeniera financiera y usuaria del ICETEX. Quiero presentar, por supuesto, a mi buen amigo Daniel Torres, ingeniero electrónico de la Universidad de los Andes, representante de los usuarios del ICETEX. Y quiero presentar al profesor José Andrés Rueda, administrador de empresas de la Universidad Javeriana y MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Grenoble en Francia. Entonces, básicamente esos son los temas. Vamos a darle un tiempo de 10 minutos por intervención.
Y vamos a empezar entonces con la familia Guzmán. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál ha sido su experiencia con el ICETEX? ¿Cómo han vivido esta situación de pandemia con el ICETEX? ¿Cuál ha sido el manejo que le han dado a su deuda? ¿Cuál ha sido el efecto de estos decretos o estos supuestos alivios del gobierno? Entonces, tiene la palabra la familia Guzmán. Senador, muy buenas noches. Un saludo a todos. Están pendientes de esta reunión que, primero que todo, altamente agradecido por darnos este espacio. Senador, muy puntual. En el caso particular de nosotros, son 2 hijos. Mi hijo menor, tengo el caso particular que lo estoy viviendo en estos momentos. Cuando llegó la pandemia, llevábamos 4 cuotas canceladas de un crédito que a duras penas nos facilitó el ICETEX por 2 semestres que estudió el hijo en la Universidad del Rosario. Esos 2 semestres nos costaron 13 millones de pesos. Cuando él se encontraba estudiando, nosotros cancelamos el 25%, un valor equivalente a 3.250.000. O sea que el ICETEX le desembolsó a la Universidad del Rosario 13 millones. Cancelamos 4 cuotas que equivalen a un valor de 2.560.000 pesos. Llegó la pandemia. Nosotros, en vista de la situación, que pues no es desconocedora para todo el mundo, comenzamos a hacer los contactos directamente con el ICETEX. La publicidad, los decretos están vivos ahí, pero a la realidad es otra, señor senador y compañeros que están pendientes de esta reunión. Muy puntual el caso de nosotros. Comenzamos a hacer las llamadas a los canales que supuestamente eran los canales de atención al ICETEX. Tengo soporte, tengo buen acervo probatorio de todas las llamadas que se hicieron, la información que se dejaba, los correos electrónicos. Nadie respondía. Derechos de petición. Por fin respondieron un derecho de petición. Cuando nos dimos cuenta era que le estaban cobrando a la deudora solidaria, a la codeudora, que es una tía de mi hijo. ¿Qué pasó? Me puse al frente, no había la atención personalizada por los canales, bien difícil, bien difícil. Tenemos los audios que pueden dar fe de todo lo que vivimos. Hasta hace 15 días logré conseguir una cita personal. En esa cita, señor, pero es que usted está debiendo 12 cuotas. Está en mora y ya va para prejurídico. Pero ¿cómo así? Yo tengo los soportes, ya va para prejurídico. Yo tengo los soportes, tengo los audios, tengo todos los documentos que dan fe de que nosotros solicitamos, apenas comenzó la pandemia, solicitamos un periodo de gracia, una interrupción. Nos contestaron, era que nos habían dado, era una ampliación de plazo. O sea, tomando determinaciones al interior, situaciones que en ningún momento mi hijo había hecho esa petición. La petición era muy puntual. La petición era de que se nos interrumpiera, se nos diera ese periodo de gracia mientras esto estabilizaba y acogiéndonos a la normatividad vigente, cosa que no fue así. Entonces la gran sorpresa que me llevo la semana anterior es que me dice la señorita, me dice, a él le toca que haga otro derecho de petición. Dije, pero si es que tengo más de 7 radicados.
tengo los datos de la niña que me atendió. Yo le toca y por ahí unos 3, 4 días, eso se va a estudio y entonces le corregimos. Dije, pero si es que llevamos 12 meses que mi hijo solicitó por todos los canales, tengo los soportes, tengo los números de erradicados. ¿Cuál es la negligencia para poder atender las peticiones de los usuarios? Segundo, la persona que confió en nosotros, vuelvo a reiterar, una familiar, una tía de él, nos dio la firma a ojo cerrado. Dijo que hay que firmarle para que el niño estudie. Y lo único que ahorita le generamos fue un problema. Ya nos llamaron, ya nos llamó. Estoy tramitando por aquí y estoy reportada por el ICETEX. Estoy reportada por el ICETEX. ¿Quién responde? Nadie responde. Nadie responde, Sena. La niña personalmente me dijo 3 días, se demora. Y fui con todo el respeto y me presenté con poder. Con todo el respeto, yo soy abogado, me presenté con poder para que medio me atendieran. Listo, me dijo, traiga un escrito así, y cuente que eso por ahí en 3, 4 días ya le solucionamos su problema. Voy al ICETEX otra vez. Citas no habían, porque las citas toca hoy en día todo por la plataforma. Sin embargo, me di a la tarea de un día para otro y el hijo hizo el trámite de la cita y me dijo, no padre, no hay citas. Cuando llego allá, qué sorpresa. Me dice el funcionario coordinador de la oficina de la carrera 13, 37, en el piso 10º. Me dice, señor, si no tiene cita, no lo puedo dejar entrar. Pero ¿cómo así si yo estuve el día de ayer y no vengo sino a traer un documento de correspondencia? Me dice, no, siga el otro. Y listo, me fue desplazando. No, traté de ser prudente. Esperé un momentico que la fila bajara un poquito. Era una fila de 8 o 10 personas. Y después a los 15 minutos me dice, si hay como 200 citas disponibles. Le dije, la mejor prueba que le tengo y que es que aquí está el pantallazo de que no fue posible que nos dieran la cita. Yo, permítame un momentico. Ahí me tuvo como los 15 minutos. Entré y ya la niña que me atendió el día anterior me dijo, está muy bien el escrito. Permítame un momentico. Consulto con mi jefe. Ya consultó con la jefe y ya no fueron 3 días. Me dijo, se demora de 15 a 20 días esta respuesta. Mario, una pregunta. Estamos hablando, ¿esto cuándo pasó? Deme una fecha. Esto pasó la semana anterior, señor senador. La semana anterior, esto está... Es decir, usted lleva un año en este Viacrucis. Un año en este Viacrucis, después de que dijo, señor senador, hizo la petición formalmente, debidamente. Tengo los audios, tengo todos los derechos de petición, tengo todos los radicados. Es decir, a usted unilateralmente, el ICETEX le hizo básicamente una ampliación de plazo. Una ampliación. No le congeló las cuotas, el pago. No, señor, para nada. Un tipo de alivio, sino que a pesar de la solicitud que ustedes hicieron de congelación del pago, arbitrariamente, unilateralmente, hicieron simplemente fue una ampliación de plazo, es decir, le ampliaron el tiempo de pago la deuda. Y ustedes llevan un año tratando de hacer valer esa solicitud que habían presentado inicialmente y no ha habido, por negligencia, por diferentes factores, voz que los escuche y que atienda su petición a pesar de sus derechos de petición. Correcto. Esa es a lo que, por eso me llevé la sorpresa, señor senador, de que me dicen, no, es para prejurídico. Pero si es que está para prejurídico, o sea que primero se hizo la petición, contestaron cosa diferente, no lo que se había peticionado. Tercero, reportaron a las centrales, a la tía y al hijo. En este momento están reportados. Cuarto,
se me informa de que estamos en prejurídico. Y nosotros veníamos al día de las Cortes cuando lo de la pandemia. Entonces, es algo como tan puntual que lo viví hace 8 o 10 días. Yo tengo el radicado. Lo que me sirvió de todo en ese momento es de que yo llevaba la carpeta con todos los radicados y tenía los audios con fecha y hora en el momento que el hijo había hecho las peticiones pertinentes, cosa que no se dio. Y eso, señor senador, uno le saca 2 horitas después de las 8 de la mañana ya. Eso uno se entera de cualquier cantidad de situaciones. Cualquier cantidad de situaciones. Lógico, que padres desempleados, que los hijos que no han podido conseguir trabajo. Bueno, la problemática es macro. Es una problemática bien delicada. Bien delicada. Entonces, eso se logró vivir puntualmente. Eso fue la semana anterior. Estoy atento a que nos contesten. Me dieron un término del 29 de abril. Me dieron un término del 29 de abril que vamos a esperar qué respuesta da el ICETEX con respecto a eso. Bueno, pues muy triste, muy difícil. Pues no, está muy difícil. Es un vía crucis totalmente. En un cobro prejurídico, con el acoso de los abogados, el reporte del codeudor, que es su hermana o la tía del joven. La tía de mi hijo, sí. El reporte del joven y bueno, esto es un testimonio muy emotivo que refleja esos abusos y la falta de enfoque humano de la entidad y cómo esto puede quebrantar el núcleo familiar y pues la negligencia para atender las peticiones de los usuarios en un momento de mucha angustia y de mucha ansiedad. Correcto, así estamos. Sigue corriendo este crédito, siguen sumándose los intereses, capitalizándose los intereses. Lamento mucho, pues, espero que eso se pueda resolver, que esto contribuya, y si usted lo tiene a bien, con mucho gusto desde la oficina del Senado podemos colaborar con sus derechos de petición. Con gusto, señor senador. Yo siempre, con todo el respeto, señor senador, yo he estado siempre apoyando la causa de Daniel, de Cris, cuando ha estado mi conocimiento profesional, lo he puesto a la orden de todos los compañeros a nivel nacional, porque todas las semanas recibo una llamada de los padres, de los abuelos, de los tíos: doctor, ayúdenos, doctor, ayúdenos. A muchas personas he logrado conciliar obligaciones con esta figura que no sé si el señor senador la conoce, que cogen y venden la cartera, la compra Sisa y vuelve Sisa otra vez a jugar con el pagaré. Y esos pagarés, con todo respeto, porque yo soy defensor de la causa, defiendo al deudor hipotecario, y yo sé, entiendo algo de esto. Y me llevo las sorpresas que cuando voy a Sisa, allá tienen el pagaré enterito, o si es que no tienen la demanda. No, doctor, ya la demanda está caminando, doctor. Ellos ya están embargados. Pero un momentico, ¿cómo compraron esa cartera? O sea que la ley de habeas data, la ley de protección de datos, eso pasa de una oficina ICETEX, pasa a la oficina Sisa y vuelve y juega el negocio. Muy difícil que la gente se recupere de esto. Es un tema muy puntual que también tengo que pues dejárselo y ponerlo en conocimiento de esta reunión. Bueno, muy bien. Bueno, María Sandra, muchas gracias por su testimonio y reitero, con mucho gusto si puedo colaborar con un derecho de petición, ley quinta del Congreso de la República, del Senado, en estas peticiones, lo haré con mucho gusto. Vamos a darle la palabra ahora a Cris Lobo. Cris Lobo es ingeniera financiera y nos gustaría que hiciera un comentario sobre esta situación descrita con anterioridad, pero sobre todo sobre su situación y su experiencia con el ICETEX.
¿Cuál ha sido esa experiencia suya como deudora del ICETEX? ¿Cómo ha repercutido la pandemia en esta problemática? Cris, tienes la palabra. Ok, senador, muchas gracias. Buenas noches para todos. En este momento yo soy usuaria de ICETEX y entre comillas CISA, como lo nombraba don Mario. Mi crédito ya actualmente fue vendido a CISA, mi deuda en este momento. Eh, Fue bastante tedioso el tema cuando estuve directamente con el ICETEX. Tengo cualquier cantidad de inconvenientes en ese crédito, desembolsos cobrados dobles, obviamente intereses causados sobre esos desembolsos que no se dieron, adicional el capital, los intereses sobre, intereses sobre capital, eh, partieron el crédito en dos sin informarlo. Entonces terminé de pagar uno y cuando terminé de pagar, todavía tienes otro más. Ese segundo fue el que pasó a CISA ¿Cómo con es un eso? sobrecosto. Cris, explícanos eso? Sí. ¿Cómo dividen o cómo parten un crédito en dos? Exacto. Yo tuve un crédito, mi crédito era de modalidad antigua, mediano plazo, entonces me prestaban el 75% y el 25% para pagar durante la carrera y el 25% restante un año de gracia después de terminar la carrera. Entonces, durante el tiempo que yo estaba estudiando, iba haciendo unos abonos para pagar la parte del 75% que era el crédito durante mi época de estudio. Sí. Y el excedente quedaba para cuando yo terminara de estudiar. Al final, yo no terminé mi carrera con el ICETEX. Yo dejé usar el préstamo del ICETEX faltándome 4 semestres, o sea, y no lo usé desde el momento cero que inicié a estudiar. O sea, que realmente a mí el ICETEX me prestó solamente como para 5 o 6 semestres, diría yo, de los 10 que tiene mi carrera. En este momento, cuando empezamos con todo este modelo de Daniel, pues como todos, he tenido crisis económicas, épocas sin empleo, retrasos en pagos, pero trata uno de colocarse al día. Pasé por la época de cualquier cantidad de los famosos chepitos que llamábamos nosotros y todas las entidades de abogados externos del ICETEX. Al final, Te interrumpo, los que eliminamos con nuestra primera ley sobre ICETEX. sí, señor, sobre esos oficinas de abogados que por llamar a los deudores, ya les cobraban básicamente ese cobro prejurídico, como si fuera una tarjeta de crédito, como si esto no fuera un crédito social, sino un crédito de consumo. Entonces el cobro prejurídico llamaba a la oficina y al joven, no solamente deudor moroso porque se quedó sin empleo, pues porque no pudo pagar esas cuotas tan onerosas, le tocaba no solamente pagar la cuota, la sanción, sino también a esos famosos chepitos. Un negocio que pudo significar a esos chepitos entre 30.000 y 40.000 millones de pesos. Un negocio que yo no bajaría de corrupto y que logramos eliminar con esa ley, así nos conocimos con Daniel, ley de 2018. Sigue, qué pena. Exacto, así es. No te preocupes. Y esa época, lo más triste es que las cuotas que esos chepitos nos colocaban prácticamente, que se podía decir que el 80% se iba a intereses. O sea, el abono capital era irrisorio. O sea, prácticamente esa plata se perdió, lo que se logró pagar y se logró negociar con ellos. Esa plata es una plata perdida. Ya cuando terminé, cuando ya decidí no utilizar mi crédito más con el ICETEX, bueno, pasaron un momento, ya llegó un momento en que pasé a ser de CISA. En este momento soy de CISA, el saldo con CISA. El acoso de CISA en este momento es impresionante. Estamos como cuando estaban los chepitos. Es correos electrónicos, son llamadas telefónicas, son mensajes de texto. Eh, No escuchamos. No, se cayó. Creo que perdimos a Cris.
Cris. Bueno, vamos a tratar de recuperar a Cris, que estaba haciendo un relato muy interesante desde su perspectiva, muy calificada. La ingeniera relató los tormentos a los que se enfrenta como usuaria de la entidad. Ya volviste, Cris. Hola. Aló, Cris. Hola. Sí, tuve un problema, una caída de internet, disculpe. Sí, Tú ibas en el sí, punto en que hola, tu deuda pasó ya, a CISA. volví. Sí, aquí estás. Hola. Hola, Sí. Cris, aquí te oímos. Estila, si deseas, apaga el video y quédate solo con el audio para que podamos escuchar tu historia, por favor. A ver. Ok. Gracias. ¿Me escuchan bien? Te oímos muy bien. Ibas Ok. en el punto en que tu Sí. deuda Ok. pasó de ICETEX a CISA. Sí, en este momento CISA está como en la época de los antiguos chepitos, son mensajes de texto, son llamadas telefónicas, son correos electrónicos. eh, no están escribiendo por WhatsApp, pero sí ya envían links para que te comuniques. Inclusive con Daniel le comenté para diciembre, finales de diciembre, recibí un correo súper amenazante en donde me decía que tenía iniciado un proceso de embargo de salario cuando en ningún momento me han notificado que se me inició ningún proceso, que me comunicara de inmediato y que pagara lo que ellos me dicen que pague. Y obviamente que lo pague y me dan un plan de pagos y ese plan de pago es o paga a contado o paga 3 cuotas. Y en este momento lo que tiene CISA es prácticamente 2 veces lo que me prestó el ICETEX. Eso es lo que me está cobrando CISA. ¿Cómo pasó Para tu ponerte deuda en de contexto, ICETEX a CISA? necesariamente, cuando salió ese tema de que iban a vender cartera Ok. y averiguamos, no, tú estás en CISA, pero a mí en ningún momento pues me llegó una notificación formal ni nada. Ya después empezamos a ver que los correos de cobro y todo empezaron a llegar desde CISA. ¿Te están cobrando el costo del cobro prejurídico? Ellos cobran el capital que le dice el ICETEX, según ellos fue lo que le vendió el ICETEX, y sobre eso vienen haciendo un cálculo de intereses desde el momento cero que yo dejé pagar. O sea, en este momento yo te voy a poner en contexto, el ICETEX a mí me prestó alrededor de 11 millones de pesos, yo les pagué ya los 11 millones de pesos más lo que le pagué a todos esos chepitos, que esa plata se perdió, y en este momento CISA me dice que le debo como 19 más. Te prestaron 11 millones de pesos. ¿Y cuánto has pagado de Sí. capital a fecha de hoy? Ya pagué prácticamente los 11 millones, ya los pagué con todo lo que le pagué al ICETEX ¿En cuánto tiempo directamente. pagaste esos 11 millones? ¿Tiempo de carrera? En ese tiempo de carrera y unos, diría yo, 1 año, 2 años después de haber terminado. Ok. Y no Y en obstante, este haber momento pagado aún el así, capital, debes todavía 19 millones. exactamente, según CISA, les debo 19 millones de pesos. ¿Y cómo te ha ido ahorita durante la pandemia? Antes de eso, ¿en qué fecha fue vendido tu crédito por parte del ICETEX a CISA? Y luego me gustaría que nos contaras cómo te fue ahorita en pandemia. ¿Te han servido los alivios del gobierno? Cuéntanos un poco. Pues digamos que esa fecha exacta, senador, yo no la tengo. No sé si Daniel, tú la tienes ahí, ¿recuerdas cuándo fueron vendidos todo? Mi crédito fue vendido en el primer paquete que vendió el ICETEX a CISA. En el 2017. Y 2017, ok, gracias. Y con respecto a los alivios del gobierno, pues como yo ya estoy en CISA, tengo entendido que esos alivios del gobierno han sido directamente para los deudores ICETEX, que están todavía con el ICETEX. Ok, entonces ningún deudor, es decir, los alivios del gobierno no llegaron a los deudores básicamente del ICETEX, pero cuya cartera fue comprada por CISA. Exactamente, exactamente. Yo no tengo ningún alivio a la fecha. Ok, no, muy duro, muy duro, muy duro. Muy bien, y debes pues 19 millones. ¿Qué más te gustaría contarnos? Antes de darle ahorita No, la pues palabra.
No, pues más que el tema de que sí se está poniendo un poco agobiante es el tema de los cobros de CISA. Como te comentaba, es un tema ya por todos los medios y son llamadas inclusive a las 7 de la mañana, los sábados. Hay correos, ya tengo una carpeta en mi correo con todos los correos que me han de CISA. Y pues ese tema de los correos ya amenazantes con procesos de embargo sin el debido proceso de una notificación. O sea, eso es una amenaza lo que están haciendo, pero no es un hecho real. Porque si yo tuviera una demanda de embargo, creo que mi empresa ya me lo hubiera notificado directamente de relaciones laborales a decirme que tengo un proceso de embargo de salario. Entonces son esos temas amenazantes que, que sí le quitan a uno como la tranquilidad y la estabilidad. Inclusive en diciembre le escribí a Daniel, Daniel, mira, me pasó esto. Me dijo, no pueden estar haciendo nada por lo mismo. ¿No te han notificado? No. ¿En la empresa te han notificado? No, no me han notificado. Ok. Y me enviaron eso prácticamente como un 20 de diciembre, a final de año. Entonces es un tema que sí te quita un poco la tranquilidad y pues yo quisiera y tener la seguridad que yo quisiera terminar de pagar ese crédito, pero lo que realmente debo pagar. No ir a pagar 19 millones de pesos cuando ni eso fue lo que me prestó el ICETEX. 3 veces el crédito. Sí, ya lo voy a pagar. O sea, si yo les pago los 19 más lo que ya pagué, terminaría pagando 3 veces el crédito. Qué horror. Qué Bueno, horror. muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Cris. Muy, muy interesante tu perspectiva y bueno, pues muy, muy doloroso. Claro, yo sí sabíamos que a través de CISA se estaban básicamente saltando muchas de las, por ejemplo, la norma que nosotros establecimos de la prohibición del cobro del costo, de trasladar el costo del cobro prejurídico a los usuarios, se deshicieron de la cartera en ICETEX, la mandaron para CISA y en CISA no respetan ninguna de las normas que ya se han establecido. Muy duro. Bueno, y un claro ejemplo de capitalización de intereses. Bueno, le vamos a dar gracias, Cris. Le vamos a dar la palabra a Daniel Torres, el representante de los usuarios del ICETEX, y quisiera que nos contara cuáles han sido las principales preocupaciones que le han manifestado los usuarios del ICETEX en esta pandemia. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional para ayudar a los estudiantes en medio de la pandemia, a los deudores? Daniel. Hola. Bueno, pues Rodrigo, muchas gracias de verdad por este espacio. Bueno, yo creo que si uno ha escuchado con atención los testimonios de los padres de familia y de Cris, todo converge en algo que todos tenemos como común denominador y es el agobio día tras día de una deuda impagable. Y eso se manifiesta en problemas hoy en día agravados por la pandemia de la salud mental. Algunas personas son muy fuertes. Cris es una mujer extraordinaria con de verdad, un carácter impresionante, pero el ICETEX prácticamente la tumbó en algún momento. Y a mí también me tumbó en algún momento el ICETEX. Personas jóvenes que querían comerse el mundo terminan eh, literalmente en el piso con un palo en la rueda por el ICETEX. Y hoy en día yo tengo, ya no solamente resuelvo preguntas acerca de cómo lograr que el ICETEX no se robe el dinero que tanto han trabajado las familias y los jóvenes, sino ahora recibo mensajes de auxilio de personas que incluso se quieren quitar su vida o atentar contra su integridad por el agobio de una deuda al ICETEX y por lo que Cris y el padre de familia nos comentó. Para el ICETEX no existe pandemia, para el ICETEX no existe la realidad de los deudores del ICETEX ni cómo funciona la economía de este país. Ellos van por la yugular, ellos van detrás de cualquier inmueble que haya logrado una familia, van detrás de un salario, van detrás de lo que sea con tal de multiplicar la rentabilidad de esos créditos que ellos colocan. Y nosotros hoy en día lo que tenemos es una generación completa de jóvenes, no solamente endeudados con un crédito que pensaban que era social, pero terminó siendo de consumo, pero completamente liquidados sus proyectos de vida. Rodrigo, un joven deudor del ICETEX hoy en día le toma más de 8 años de lo que le tomaría a alguien que no tuvo un crédito del ICETEX
en poder convertirse en un contribuyente activo de la sociedad, porque no pueden declarar renta, se demoran, para declarar renta les toma mucho más tiempo. Yo sé que estamos hablando ahorita de que van a bajar en la reforma tributaria van a bajar la vara, pero eso es injusto. Un joven deudor del ICETEX no puede acceder a un crédito hipotecario porque el ICETEX lo reportó. Un joven deudor no puede iniciar un hogar. ¿Cómo va a iniciar un hogar, una familia, si sabe que tiene una deuda con el ICETEX y que lo están acusando día tras día? Entonces, desafortunadamente, el ICETEX ha desbaratado los sueños de cientos de miles de jóvenes y sus familias, porque pues don Mario y doña Sandra acá nos entregan su testimonio de que no solamente se trata del joven, sino de verdad esto involucra a toda la familia y toda la familia tiene que sufrir las consecuencias de haber accedido a un crédito del ICETEX. Yo tomando algunas cosas de lo que dijo don Mario, el padre de familia, la razón por la cual a don Mario va, él recauda pruebas, algo que nosotros los deudores hemos fallado es en recaudar las evidencias porque confiábamos en la buena fe de una entidad del Estado, pero realmente esta entidad del Estado, el ICETEX realmente está todo el día haciendo malabares y resulta que el ICETEX terceriza la atención al usuario. Y al tercerizar la atención al usuario, no lo hacen con ningún propósito de mejorar la calidad de la atención del usuario, que es extraordinariamente importante, sino que ellos entregan esos contratos que son multimillonarios, así como hacen con otros, a empresas de call center cercanas a algún alto funcionario de esa entidad, como ocurrió en el pasado. No son entidades o no son empresas que se dedican o que tienen expertise en atender a usuarios de créditos educativos, sino simplemente son call centers. Y cualquiera que conozca la realidad de un call center se da cuenta que quienes atienden eso son personas que no están preparadas con una altísima rotación. Lo que le ocurrió a don Mario, al hijo de don Mario y a don Mario y a su esposa, es que pusieron la queja, el que recibió la queja es un joven que le dieron un libreto ahí para que repitiera, nunca registró el caso y sí le prometió a don Mario que iba a resolverlo. Don Mario regresa en 15 días y, oh sorpresa, ya no está ese asesor del call center, jamás alguien lo escaló y el problema persiste a tal punto que don Mario ya se encuentra en cobro prejurídico. Entonces esas fallas tan graves que operativas de la entidad terminan endeudando más al joven o al familiar e incluso llevándolos hasta el embargo. Y por eso es que las personas se sienten tan frustradas, que terminan atentando con su propia vida. Es algo terrible. Esto ya antes yo recuerdo con el senador Rodrigo, cuando empezamos a tramitar la ley del cobro prejurídico, hablábamos de un tema de endeudamiento crónico. Yo creo que Rodrigo, luego de varios años que hemos trabajado juntos, ya no se trata solamente de endeudamiento crónico, sino de acabar con la tranquilidad y las vidas de las personas. Ha llegado a ese punto. Ya yo no estoy resolviendo problemas económicos, sino problemas de la salud de las personas. Llegó al extremo. Y el ICETEX jamás se le ocurrió que esta pandemia debía ser un momento en el cual debería demostrar de verdad ese carácter social que es una entidad del Estado y proporcionar las herramientas para generar y entregar alivios que permitan que al terminar esta pandemia las personas puedan recuperar sus proyectos de vida. No lo hizo lo opuesto, lo multiplicó. Y acerca de CISA, pues efectivamente en el año 2017 el ICETEX hizo una jugada que evidencia uno que tiene graves problemas estructurales y es que el ICETEX castigó una cartera muy grande de 52.000 deudores. Esa cartera sumaba más de 324.000 millones, se la entregó a CISA, que es una entidad de cobranzas del Estado, no por 324.000 millones, sino por el 19.8% de lo que vale esa cartera, aproximadamente 60.000 millones. Sin embargo, lo que hizo CISA fue coger ese negocio, buen negocio, y aún así, con ese margen del más del 80% que le podría entregar en descuentos al deudor, prefieres cobrar lo mismo o más de lo que el ICETEX le estaba cobrando, con el único y exclusivo propósito de sacar y rentabilizar cada peso que puso en ese negocio. Eso ocurrió en el año 2017. Nuevamente ocurre lo mismo. Lo que hizo CISA, senador Rodrigo, es que no solamente ellos no cobran, ellos no hacen la gestión de cobranza, sino que ellos contrataron, imagínese usted, a los mismos chepitos que usted había sacado con esa ley. Entonces lo que hicieron fue pasar de una mano a la otra mano y diciendo que algo había cambiado. Son las mismas manos, son los mismos tentáculos que se están lucrando, porque usted le cerró la puerta con la ley 1886 a estos inmorales chepitos, se la cerró en el ICETEX, pues
obviamente CISA le abrió otra vez la puerta de que cobrara de forma abusiva, utilizando intimidaciones, amenazas a las familias y que se lucren de esa miseria que muchos tienen que vivir por causa del ICETEX. Entonces, ¿Cuánto eso ha es lo que vendido, a cuánto asciende la cartera vendida en total? Los 300, diferentes momentos. bueno, usted podría ya estar especulando que si uno hace las sumas de todos, las carteras que han hecho, al menos en el último lustro, son más de 500.000 millones. Constantemente al año, el ICETEX castiga la cartera 2 o 3 veces, en algunas ocasiones 30.000 millones, 20.000 millones, 60.000 millones. ¿Y qué ocurre? Eso lo que hace el ICETEX es limpiar sus libros financieros, porque para el ICETEX lo más importante no son los usuarios, no son las familias, no es un propósito social, sino lo más importante para el ICETEX, como ocurre ahorita con este gobierno, es la calificación de Fitch and Ratings. Es lo único que le importa y cumplirle al Banco Mundial. Entonces, con tal de tener una alta calificación, el ICETEX es capaz de asesinar los sueños de las personas, de una generación, y va detrás de ellos. Y para que el ICETEX tenga una buena calificación, como el modelo de negocio no es sostenible, ellos tienen que castigar la cartera con frecuencia. Castigando la cartera, entonces obviamente le entregan eso a estas entidades calificadoras y todo parece como que el ICETEX tiene un indicador de mora muy bajo. La verdad es que el ICETEX tiene un indicador de mora altísimo, insostenible. Si el ICETEX tuviera que regirse por las mismas indicadores de la banca, del sector privado, el ICETEX ya no podría haber existido, porque se hubiera quebrado hace tiempos con ese alto indicador de mora. Ellos lo que hacen es simplemente olvidar que su sistema no funciona y pues castigan esa cartera. Terrible. No, bueno, muy bien, muy bien. Claro, claro, tenemos unas cifras entonces engañosas por parte del ICETEX, por decir de Cosmético, una un manera. tema de cosmetología. Ellos, si algo se ha vuelto experto el ICETEX, cuando va al Congreso y atiende los llamados que hacen de control político y obligados, obviamente tienen que ir allá que hace el Congreso, lo que son ellos expertos y algo que desafortunadamente no muchos congresistas están ilustrados, es entregar cifras que están muy bien, ¿cómo decirlo?, maquilladas. Entonces hablan del indicador de Morano que está bajísimo, pero no le cuentan al Congreso, a los congresistas quienes tienen la función del control y de que ese indicador de mora, de verdad, ellos simplemente lo sacaron eliminaron una buena porción enviando esa cartera a CISA. De esa forma van al Congreso y piden más plata diciendo que están cumpliendo con su objeto social. Si usted se fija y todos los congresistas tuvieran ese interés por conocer las cifras al detalle, sino quedarse solamente con lo que el ICETEX les entrega, el ICETEX desde el 2014 tiene una pendiente, ya no es ninguna anomalía, en la cual dejaron de entregar más de la mitad de los créditos que otorgaban hace un lustro. ¿Qué ocurre? El ICETEX antes entregaba en el 2014 aproximadamente 66.000 créditos. El año 2019, antes de pandemia, entregaron aproximadamente no más 32.000, 33.000 créditos. Esto quiere decir que el ICETEX está pidiéndole más plata al gobierno, está consumiendo más del presupuesto de la nación, que debería incluso ese presupuesto ir a la universidad pública y no al ICETEX, que termina entregándose a la universidad privada, y un 90% se lo entrega en contratación directa a quién sabe quiénes, pues a los chepitos y a los amigos de ellos, pero ya no cumple su objeto social. Entonces, ¿qué se inventaron? Cuando una entidad está literalmente quebrada desde el punto de vista de que su función social no la está cumpliendo, se inventaron que aprovechando la pandemia vamos a entregarle créditos a los padres de familia que tienen hijos en los jardines para incrementar el indicador de colocación de créditos. Se fueron por todo ese lado. Ahora se están inventando lo que usted no se imagina para mejorar ese indicador. Entonces lo están maquillando, y al maquillarlo no están representando la realidad y están olvidando que hay una generación que no va a salir adelante por esas políticas tan onerosas y leoninas que ha ofrecido el ICETEX. Muy bien, muy bien, muy bien, Daniel. Muchas gracias por su valioso testimonio y muchas gracias por seguir en esta lucha altruista y noble de representar a los deudores del ICETEX. Usted no solamente nos da un testimonio de su propia vida, de su experiencia muy difícil, sino
testimonio de muchos usuarios que viven esta situación todos los días. Y en efecto, esto se está volviendo en un problema de salud mental para millones de jóvenes, 8, 9, 10 años, para muchos de estos jóvenes después de graduarse casi que completamente perdidos. El momento más importante en la existencia de una persona que sale a querer conquistar el mundo, a cumplir con sus sueños y se ve esclavizado literalmente por una deuda que termina derribando toda esa ilusión, toda esa expectativa, todos esos sueños y esos anhelos que tiene un joven porque se da cuenta que es esclavo literalmente de una deuda. Cuotas que pueden llegar a 500,000, 600,000 pesos cuando el salario promedio de un joven graduado, recién graduado de la universidad, está entre 1.200.000 y 1.600.000 pesos cuando consiguen trabajo. Es decir, un muchacho termina prácticamente ganándose un salario mínimo después de 5 años de mucho estudio. Y bueno, y para nadie es un secreto la precariedad del mercado laboral colombiano. Hoy la gente se está empleando a través de contratos de prestación de servicios inestables que pueden durar unos meses, trabajo parcial, trabajo temporal, y vienen momentos en donde el muchacho se cuelga y vienen las sanciones. Por ejemplo, si se cuelga por una cuota de 350,000 pesos, nos contaban la semana pasada, la sanción por un mes, 20 días, 15 días de mora ya inmediatamente es de 50,000 pesos y así sucesivamente. Es casi son unas sanciones, literalmente, unas sanciones que se les aplica a los jóvenes por la mora, descomunales y desproporcionadas. Y bueno, esto es un testimonio muy duro que se está viviendo, es una situación muy dura la que se está viviendo. Vamos a darle la palabra a José Rueda para que nos resuelva las siguientes preguntas. José es profesor de la Universidad Javeriana, como les mencionaba, MBA de la Universidad de Grenoble, en Francia, y queremos, pues experto en estos temas. Quisiera que nos contara, José, básicamente, qué opinión le merecen estos testimonios, y desde la matemática financiera queremos que nos cuente cómo funcionan estos créditos del ICETEX. Cuéntenos un poco de manera muy didáctica sobre la capitalización de intereses, cómo hacen subir la deuda. Y quisiera que nos contara un poco sobre estos auxilios de los beneficiarios del ICETEX, los auxilios que decretó el gobierno ahorita durante la pandemia. ¿Cómo hicieron crecer esta deuda? ¿Por qué dispararon la deuda? ¿Por qué terminaron siendo más onerosos y un verdadero castigo en lugar de un alivio? Perfecto, senador, muchas gracias. Voy a bloquear el video, tengo una presentación y si quiere con mucho gusto en la presentación vamos mirando y vamos desarrollando punto por punto. Muy bien, entonces me confirman si ven la presentación. Aquí lo vemos. Perfecto. Bueno, entonces en el caso de ICETEX, después digamos de escuchar los testimonios, uno se da cuenta que es un negocio financiero típico, digamos que no atendería las necesidades de una situación social, de ayudar, digamos, a las personas a conseguir sus sueños a través de la educación, a través de mejorar, digamos, ese paso por la educación superior. Estaba revisando en estos días los créditos que tiene ICETEX. En este momento, digamos que por pandemia, ustedes pueden ver aquí que hay unas tasas de los créditos de ICETEX que son bastante buenas en este momento. El IPC, ese índice de precios al productor, está muy bajo, entonces digamos que las tasas están muy buenas. Tiene obviamente unos créditos de corto plazo en donde ustedes pagan 100% de lo que les prestaron durante el periodo de estudios. Hay otros que son a mediano plazo donde se paga el 30, 40, 60 del crédito mientras estudias y la diferencia después obviamente de que se gradúan, y unas líneas a largo plazo. Entonces miremos, digamos muy brevemente este ejercicio. Las líneas de crédito a corto plazo, pues simplemente uno está estudiando y está pagando, es una parte importante, capital. Es importante entender esto, capital más intereses. ¿De acuerdo? Entonces tenemos capital más intereses. Entonces aquí se está haciendo la amortización. Acuérdense que a uno le cobran intereses sobre el capital, sobre el saldo de capital.
acuerdo? Entonces, entre más alto sea el saldo de capital, mayores van a ser los intereses. Aquí en este crédito de mediano plazo del 30%, fíjense que aquí no hay periodo de gracia. Simplemente es, a mí me dan el dinero, yo estoy recibiendo el dinero en algún momento y ICETEX hace el desembolso y después yo estoy pagando, digamos, esa amortización que es capital e intereses. Aquí en los créditos de mediano plazo, ustedes pueden ver esto que sí, aquí hay un periodo de gracia. Entonces, el tema del periodo de gracia es un tema bien particular, porque uno puede pensar en algún momento que los periodos de gracia son favorables a uno. Y hay dos tipos de periodo de gracia. Un periodo de gracia en donde uno tiene uno que se llama cuota reducida, y ese periodo de gracia a uno solamente le están cobrando los intereses. Entonces, en ese periodo de gracia, ustedes solamente están pagando intereses. Tienen un capital, pues acuérdense que ustedes tienen un capital que deben, y sobre ese capital se van cobrando intereses. Y en ese periodo de gracia reducido, en ese periodo de gracia donde solamente se cobra una cuota mínima o reducida, se están cobrando los intereses, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no habría lugar para nada a capitalización de intereses. El otro tipo de periodo de gracia que existe es el periodo de gracia de tiempo muerto. Entonces, uno puede decir, deme un periodo de gracia de tiempo muerto de capital e intereses, no quiero pagar nada, capital e intereses, no sé, de 6 meses, 1 año, etcétera. El problema con este periodo de gracia es que en este periodo de gracia, técnicamente, sí se capitalizan los intereses, porque de nuevo, hay una deuda y la deuda, y yo le digo el taxímetro no para. Entonces nosotros tenemos un taxímetro, hay un capital que está pendiente de pago y ese taxímetro no para. De nuevo, esto es un punto de vista, digamos, financiero. Aquí me parece que vale la pena hacer la aclaración y debería ser más flexible por ser unos créditos dirigidos a educación superior. Digamos que ahí está el taxímetro financiero. En el crédito a largo plazo, algo que llama la atención, sí da acceso, obviamente, a la educación superior. Sin embargo, durante el periodo de estudio, lo que vi en los simuladores que tiene ICETEX, aquí solamente se pagan intereses. Entonces, uno paga una cuota mínima, estás pagando la cuota mínima, pero de nuevo el capital no ha disminuido y el taxímetro sigue. Y aquí viene un periodo de gracia. Habría que revisar si este periodo de gracia es con solamente intereses o es capital más intereses. Si es capital más intereses, de nuevo, ahí se estarían capitalizando los intereses. Ese periodo de gracia muerto con capital e intereses no significa, digamos, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de negocios financieros tradicionales, no como debería ser ICETEX, pero tradicionales, no significa que el banco o la entidad financiera te esté regalando ese dinero. Significa que te está dando un periodo mientras se mejora la situación de liquidez para que posteriormente pueda pagar eso y se capitalizarían los intereses. Ya vamos a ver obviamente cómo se capitaliza. Y luego viene el periodo de amortización. Este crédito de largo plazo, a pesar de que, pues digamos desde el punto de vista de relaciones públicas, puede decir, le da acceso a las personas menos favorecidas, pues uno ve que aquí hay 192 meses, el mes de finalización es el mes 192. Es un crédito de largo plazo, o sea, eso es un compromiso de por vida de los deudores del ICETEX con este tipo de créditos. Son 192 meses, estamos hablando de una cantidad de meses y una cantidad de años que equivalen fácilmente a un crédito hipotecario. Entonces, es básicamente estar empeñándose por, si uno hace la cuenta, son 16 años para pagar la carrera universitaria. Entonces, como bien lo decía Daniel, hay digamos que eso lo que hace es que con los beneficiarios va a demorar obviamente el desarrollo de su vida porque tienen un lastre, tienen un yugo de una deuda importante durante 16 años. Es el equivalente a tener un crédito hipotecario. Entonces, en características de los créditos, lo que puede ver uno de los créditos del ICETEX es que tiene una tasa variable. En este momento, digamos que el IPC está bajo precisamente por temas de pandemia. Entonces, el IPC
aquí en otros países del mundo tiene, digamos, unos registros bajos entre el 1 y el 2%. Dada la situación en la política monetaria y los estímulos fiscales que se han generado, este IPC seguramente va a subir. Entonces, aquí hay un riesgo para los futuros deudores del ICETEX, más unos puntos extra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hemos visto, perdón, me regreso un momento, aquí hemos visto que tiene un 9%, 8, 7, entre más dinero te presten y entre más largo plazo, ese extra que te van a cobrar va a ser mayor, porque es más riesgo para la entidad. Aquí se utiliza un sistema de cuota fija, ese sistema de cuota fija con unos ajustes por inflación pequeños, pues ese sistema de cuota fija es el sistema francés. A muchas personas les parece interesante, pero resulta que hay otro sistema de amortización que se llama el sistema alemán, que es de amortización fija. Entonces, esta amortización fija lo que hace es que la cantidad de dinero que usted paga al capital, el abono a capital que usted hace es fijo. En el sistema francés no. Resulta que en este sistema alemán usted termina pagando menos intereses, pero nosotros tenemos el sistema francés. ¿De acuerdo? Las diferencias pueden ser sensibles cuando uno está, digamos, haciendo un crédito a 16 años, como es el caso de la opción, digamos, del 100%. Y no ofrece, digamos, el ICETEX, algunos bancos lo ofrecen acá, no ofrece, digamos, que uno pueda escoger entre cuota fija o cuota variable. La cuota variable tiene una característica de este sistema alemán, es que ustedes arrancan pagando una cuota más alta que en el sistema de cuota fija, pero la última cuota va a ser mucho más bajita y la primera cuota es la cuota más alta que ustedes pagan y al final la última cuota va a ser una cuota mucho más pequeña. Entonces, desde el punto de vista, digamos, del bolsillo, del flujo de caja, podría ser interesante. Sé que no a todos les sirven, como decía el senador Lara, claramente el mercado laboral aquí en Colombia no es fácil, no es sencillo. Entonces, es clave entender que si una persona, digamos, está en capacidad de pagar una cuota más alta porque tiene la suerte de tener un trabajo formal, etcétera, que le genera recursos suficientes, sería bueno que ICETEX tuviera, digamos, también esa característica. Puede tener o no periodo de gracia, ya vimos el veneno que representa el periodo de gracia, es una ayuda, es un tiempo, pero ojo, hay un valor de dinero en el tiempo. Y aquí me voy a tomar una licencia un poco poética y cortica para contarles un poco la historia de los intereses. En la Edad Media, cuando estaba el señor feudal, etcétera, las personas que tomaban intereses lo hacían porque era una situación en donde se les había presentado una catástrofe familiar, por ejemplo, la muerte de una persona cercana, y tenían que pedir prestado dinero para enterrar a esa persona. En esa época los banqueros eran, pues, de origen judío y no eran bien vistos porque en esa época la economía no era, digamos, para generar excedentes ni para generar dinero. Entonces, desde ahí, digamos que inclusive la iglesia decía que era un pecado porque cobrar intereses era vender el tiempo y el tiempo le pertenecía a Dios. Hoy en día, actualmente, pues ya obviamente eso cambió, inclusive el Vaticano tiene su propio banco. Los musulmanes siguen teniendo, digamos, algún tipo de veto sobre el tema de cobrar intereses. Entonces, a través, digamos, de la historia, el dinero ya tiene, digamos, un valor. Entonces, aquí lo que está haciendo, desde el punto de vista de la matemática financiera, es simplemente cobrar ese valor. Ese periodo de gracia es un tiempo que ustedes compran, pero se los están cobrando. Normalmente una entidad financiera, digamos que se los va a cobrar, normalmente. De nuevo, no estoy teniendo en cuenta que ICETEX es de unas características diferentes. Ya vimos esto. Simplemente aquí vemos las características de los créditos, los pagos que ustedes hacen y el ingreso del dinero, que son los pagos que le van a hacer a ustedes de las cuotas el ICETEX. Si aquí hay un periodo de gracia, aquí no hay pago, pero ese pago, de nuevo, es un taxímetro que no se apaga y se lo va a cobrar posteriormente ICETEX. Aquí puede ser solamente que no hay pago, o sea, no hay pago de capital ni intereses, y aquí hay solamente pago de intereses y después pago de capital más intereses. Esto ya lo vimos. Créditos. Entonces, ¿cómo se calcula un crédito de manera sencilla? Simplemente ustedes arrancan con un capital que les prestan. Aquí se calcula con una fórmula matemática, se calcula la cuota fija. Acuérdense que este es el sistema francés. Se calcula la cuota fija y de esta cuota se calculan los intereses de la siguiente manera. El saldo de capital que tienen ustedes
por la tasa de interés mensual. Ahí se calculan. En la medida en que ustedes van haciendo abonos a capital, ese interés va disminuyendo. ¿De acuerdo? Fíjense que en este sistema francés la cuota siempre es igual. Y al final, lo que yo les quería mostrar es, aquí ustedes tienen una deuda de 30 millones y aquí tienen un abono a capital de 30 y aquí tienen una cuota fija que ustedes pagaron 33 millones y aquí ustedes tienen un pago de intereses de 3 millones. ¿Qué pasa cuando se capitalizan los intereses? Entonces, miremoslo, perdón, que yo lo tengo aquí al final, lo tenía aquí al final. Miremos de una vez la capitalización de intereses. Aquí tenemos el mismo crédito y vamos a asumir que la persona tomó estos 30 millones acá y no pudo pagar. O sea que dicen, bueno, al final del crédito usted no pagó el capital y usted lo que hizo fue quedar en deuda no solamente por el capital, sino por los 3 millones de los intereses. ¿Qué hacen? Técnicamente, ¿qué hacen? Esos 3 millones se los suman al capital inicial y se vuelve a hacer todo el ejercicio. Aquí les coloqué las dos versiones. Esta, sin capitalización de intereses, y esta, cuando usted se cuelga y le capitalizan los intereses. Aquí subieron un 17% la cantidad de dinero que usted tiene que pagar. Esto es un ejercicio de un año. Esto es un ejercicio de solamente un año. Si usted lo toma, una persona que sacó el crédito a 192 meses, con esas, digamos, plazos extra que piden en cuanto a periodos de gracia, pues obviamente la deuda que va a tener esta persona va a subir muchísimo. Entonces, ahí efectivamente ya se vuelve una deuda inmanejable. Este es un ejercicio solamente de 12 periodos. No hay créditos de ICETEX de 12 periodos normalmente. Digamos que lo que ofrecen son en la carrera, que son 8 semestres, 4 años, etcétera. Entonces, fíjense que aquí sí hay, digamos, un veneno muy importante. ¿Qué pasa hoy? Entonces, miremos ventajas de la ley 1911. Aquí, como le dije al senador Lara, que es el cerebro de esta ley. Si, por favor, bienvenido en el momento en que la quiera ampliar. Pero lo que yo vi de la ley 1911 es que busca ajustar la capacidad de pago del beneficiario. Entonces, digamos que en los números puros y duros, a uno simplemente calcula, digamos, esas tablas de amortización y dice, bueno, la mejor de la suerte es pague. Tenemos entendido obviamente que Colombia el mercado laboral no es muy fuerte, para los recién egresados es difícil, más con pandemia. Entonces, la ventaja de la ley 1911 es que se ajusta la capacidad de pago del beneficiario. Puede tomar más tiempo pagarlo, entonces uno dice, bueno, pero si le toma más tiempo pagarlo, de nuevo, por valor de dinero en el tiempo, el tema es que si a usted le va a tomar más tiempo pagarlo, va a pagar más intereses. Entonces, ahí consulta la capacidad de pago del beneficiario. Si no tiene empleo, no paga. Esto, digamos, que atiende una realidad colombiana importantísima. 33% de la economía colombiana es informal. La gente no tiene un empleo formal. Ahí, digamos, que hay un problema. Esto obviamente tiene un costo para ICETEX. El costo, obviamente, sigue andando, pero se evita ahogar a los deudores y se evita el cobro de intereses sobre intereses cuando no pueden atender sus obligaciones. ¿Por qué? Porque se suspende y no se cobra, digamos, esa penalidad a los deudores del ICETEX. Entonces, me parece que es una ley que consulta principios básicos de humanidad y sobre todo en esta área de créditos educativos que es tan necesaria precisamente para el desarrollo del país. En cuanto a la ley 1886, pues ya lo ha mencionado el senador, el ICETEX asume los costos de cobranza prejurídica y jurídica y se eliminan los intermediarios y los costos asociados a sus honorarios. Desafortunadamente, ya por las experiencias que nos han comentado, ya vemos cómo se hace, digamos, la triangulación y le sacan el cuerpo a esta ley, que era valiosa para los deudores. ¿Cuáles son los alivios al día de hoy? Entonces, en los alivios al día de hoy tenemos unos periodos de gracia en cuotas de créditos vigentes. De nuevo, están comprando tiempo, pero ese tiempo, bajo la lógica financiera, pues tiene un costo. Aquí digamos que no tendrían
si se aplicara la ley del senador Lara, pues obviamente tendrían esos beneficios en cuanto a no generación de intereses. Hay una reducción transitoria de intereses al índice de precios al consumidor. Esa es una ventaja clara porque el IPC en este momento está muy bajito. Hay una ampliación de plazos en los planes de amortización. De nuevo, eso no es gratuito. A uno le pueden bajar la cuota, pero te extienden el plazo. Digamos, un balance entre esas dos variables. Y hay un otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre del 2020 amparados por el Fondo de Garantías Codeudor. Entonces ya aquí hay un fondo de garantías que te va a servir como codeudor. Sin embargo, de nuevo, creo que los principales problemas persisten. O sea, el tema, y ya vamos a mirar este tema. Bueno, y aquí hay el decreto 662 de 2020, que es un fondo solidario para la educación, que simplemente darle más dinero a ICETEX para que coloque más créditos. A mí me llamó mucho el tema de capitalización de intereses, yo estos temas los toco en mi clase, y aquí miramos el tema del Código Civil. En el artículo 2235, la capitalización de intereses se llama anatocismo, dice que se prohíbe estipular intereses de intereses. Entonces, en el Código Civil, el artículo 2235 dice que no se puede, que es prohibido. Sin embargo, en el Código de Comercio, el artículo 886 de intereses sobre intereses, dice que los intereses pendientes no producirán intereses desde la fecha de la demanda judicial del acreedor o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trate de intereses debidos con un año de anterioridad, al menos. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Dónde se capitalizan los intereses? ¿Dónde me toman esos intereses, los vuelven un bloque y los suman al capital para que sobre ese capital ampliado, ese incremento de capital que tengo yo, me cobren los intereses? Periodo de gracia de capital e intereses. Ahí cuando me dan un periodo de gracia de capital e intereses, técnicamente, digamos, ese dinero tiene que pasar al final, o bueno, te lo suman y te capitalizan los intereses. Entonces, hay que conocer, digamos, esa situación para en lo posible evitarla. Yo sé que en situación de pandemia hay muchas historias, digamos, dramáticas, muy dolorosas de familias que se ven, digamos, en aprietos y en apuros. Sin embargo, de ser posible, evitar obviamente esos periodos de gracia de capital e intereses. Y en segunda instancia, una de las cosas, digamos, que se puede hacer es, de nuevo, bajo la situación difícil en la que estamos, es tratar de evitar obviamente caer en moras, porque ahí es donde se generan, digamos, esa capitalización de intereses. No debería, yo no tengo, digamos, vi la página de ICETEX, no conozco, digamos, ningún caso particular, pero no debería bajo ninguna circunstancia en un crédito normal capitalizarse intereses. Bajo ninguna circunstancia, porque ya está prohibido. Las únicas dos condiciones técnicamente que se puedan generar capitalización de intereses es periodo de gracia muerto y de capital e intereses, que es un tiempo que te dan pero que te lo van a cobrar en dinero, y la otra es cuando hay una falla, digamos, en el pago de la obligación y que cumpla con estas condiciones del artículo 886 del Código de Comercio. Y una vez que se cumplan estas condiciones, técnicamente y bajo la ley, no estoy diciendo que sea una ley justa, pero es una ley, el artículo del Código de Comercio, se podrían cobrar intereses sobre intereses. Idealmente, pues siendo ICETEX y siendo la fuente de financiación de muchos futuros profesionales colombianos, no debería ser así, pero así está en la ley. Qué pena si fui muy ladrilludo, senador Lara, pero... No, muy interesante, muy interesante, José. Quisiera que nos redondeara un poco entonces los efectos del decreto, particularmente el primer decreto del gobierno, respecto a estas últimas conclusiones suyas. Ok, digamos que el primer decreto del gobierno básicamente, digamos, en mis propias palabras, sería ayudar, digamos, teniendo en cuenta la lógica de una organización financiera. Entonces, lo que yo hago es que de pronto te disminuyo los intereses, te doy más plazo, te puedo dar periodos de gracia, pero es muy lógica financiera. Creo que dadas las circunstancias actuales podría ir un poco más allá. Si es una ayuda,
no voy a decir que no, digamos que hay periodos de gracia, hay reducción transitoria de intereses, ampliación de plazos, pero a la final te están cobrando, digamos, esa ayuda. Creo que excepto la reducción transitoria de intereses, esa ayuda te la van a cobrar. Y bueno, los fondos de garantía del codeudor. Pero, de nuevo, si lo que uno puede ver es que si se cuelgan los deudores, pues viene otra vez el tema de capitalización de intereses por todo el tema del artículo 884 del Código de Comercio. Entonces, es una ayuda parcial. Creo que es una ayuda que de pronto a algunos seguramente sí les servirá, pero digamos que para los casos críticos, y creo que en las condiciones de pandemia son bastante críticos, muchos casos, y si no la mayoría, creo que sería insuficiente. Hay periodo de gracia. Hay periodos de gracia. Según el decreto 467 del 2020, dice que hay periodos de gracia en cuotas de créditos vigentes. Lo que dice la ley. No sé si los han aplicado, pero lo que dice la ley en el decreto 467, sí. Hay entonces capitalización de intereses en plena pandemia. Si se da un periodo de gracia de capital más intereses, sí se daría. Técnicamente se debería dar. Permítame darles un poquitico la perspectiva del usuario en esos alivios, pseudoalivios. Esos no fueron unos alivios. La propia Corte Constitucional y el Consejo de Estado, instituciones supremas en este país, dictaminaron y fallaron que esos alivios, en particular el del periodo de gracia, fue el que más examinaron, era ilegal de la forma como lo había aplicado el ICETEX. El ICETEX lo que decidió fue vender que les iba a congelar la deuda por un tiempo determinado, pero se olvidó decirle a los deudores, que ese es otro de los graves problemas, el tema de la desinformación, porque no hay forma que un joven deudor pueda tomar una decisión racional si no tiene toda la información. Y el ICETEX se esfuerza en no entregar toda la información, porque saben que ellos son la punta dominante y cada vez que un deudor cae en una de esas trampas de intereses, más plata hace el ICETEX, más plata hacen los altos funcionarios de esa entidad. Por lo tanto, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado tumbaron el cobro o la sumatoria de intereses en el periodo de gracia. O sea, no fue un accionar de este gobierno, no fue un accionar o una intención del ICETEX y del Ministerio de Educación el presentar un alivio, fue la protección del Consejo de Estado y la Corte Constitucional que permitió que eso se convirtiera en un alivio. Lo que el ICETEX desinformó y este gobierno hizo fue que con otro de los alivios que están ahí, pseudo alivios que se llama ampliación de plazos, hacen lo que no debe ocurrir, que le multiplican por 2 el valor de la deuda de forma automática y obviamente se incrementa el neto en intereses, o sea, el valor de la deuda. Lo que ocurrió fue que el ICETEX, cuando la Corte Constitucional y el Consejo de Estado le solicitaron que le informaran todo el detalle de esa ampliación de plazos, este gobierno decidió omitir esa información, desinformando a la Corte y al Consejo de Estado. Entonces, si el ICETEX se atreve a entregar información incompleta a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado, imagínense ustedes lo que no hacen con los deudores del ICETEX. Entonces, completamente desprotegidos los deudores del ICETEX. Digamos, para redondear esa idea, Daniel, sí, este es un tema de finanzas personales y de finanzas, y es un tema que no es sencillo, eso lo reconozco. Digamos que de ahí se pueden aprovechar de esas circunstancias, digamos, para personas que no tienen el entendimiento de estos temas. A mí, de hecho, si me dicen, vaya, siéntese y haga una tabla de amortización de ICETEX, me va a tomar tiempo, porque digamos que tiene unos ajustes por inflación, etcétera, que no es tan sencillo. Sí, efectivamente creo que hay un tema de información que también se podría manejar ahí con respecto a esos créditos de ICETEX. Estoy completamente de acuerdo. No, estuve revisando la página y no me parece que la información sea tan completa. Completamente de acuerdo con Daniel. Ok, entonces, me gustaría que Daniel nos pudiera redondear acá. José Rueda nos comenta básicamente que pues, lo que hubo aquí en este decreto, por lo menos en el decreto inicial del gobierno, fue básicamente una ayuda según la lógica de un banco. Disminuyen intereses transitoriamente, los plazos se amplían, lo cual hace pues, que esta deuda se proyecte en el tiempo, pero se amplía, pero básicamente hay un
congelamiento, hay un periodo de gracia. ¿Hubo periodos de gracia, Daniel? Dos alivios que generaron bastante controversia. El del periodo de gracia, suspendieron el pago de la cuota por primero 3 meses, digamos por el primer decreto de la emergencia económica. Nuevamente se renovó la emergencia económica y así sucesivamente hasta el mes de junio. El ICETEX está aplicando el periodo de gracia, no según las reglas de ellos, las reglas financieras que comentaba el profesor, sino según el fallo de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por lo tanto, sí hay un alivio. Y nosotros lo que hicimos, miren este dato, al inicio, cuando salieron estos pseudo alivios, el ICETEX de forma automática aplicaba los alivios de acuerdo a un esquema que ellos tenían de priorización, que siempre terminaba en entregar el alivio que se llama ampliación de plazos, que es el peor de todos. El peor de todos. Eso es un crimen en estos momentos de pandemia. Resulta que gracias a este fallo de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, nosotros pudimos comunicarle a los deudores lo que el ICETEX no quería comunicarles y les pedimos que declinaran ese alivio que le aplicaron automáticamente de ampliación de plazos y se fueran al que se llama periodo de gracia, que efectivamente es el congelamiento de la deuda sin la suma de los intereses corrientes. Entonces sí hay un alivio, pero no es resultado de una política social del Estado, sino el resultado de la Corte Constitucional del Consejo de Estado protegiendo a los ciudadanos. Ahora, el de ampliación de plazos sigue siendo terrible, terrible, terrible. Afortunadamente logramos cambiar esa estadística. Ahora, el plan de alivios que menos aplican, el ICETEX, es el de ampliación de plazos, toda vez que cada vez que un deudor se entera de eso, llama y le dice, usted no me vaya a meter en esa trampa de intereses. Los que logramos comunicarnos. Hay muchos deudores que están en regiones interconectadas, que no están muy bien conectadas y no nos pueden escuchar. Por eso lo importante de los medios. Ok, entonces esto nos lleva básicamente al testimonio que nos dio ahorita Mario y Sandra sobre la aplicación unilateral por parte del ICETEX de la medida de ampliación de plazos, porque tenemos aquí algo positivo, es un periodo de gracia sin capitalización de intereses. El problema es la aplicación arbitraria por parte del ICETEX de la medida de ampliación de plazos. Y en la ampliación de plazos hago una acotación. Imagínese usted la trampa que le metieron a los deudores con ese pseudo alivio, y es que el ICETEX jamás pierde un centavo en ninguno de estos alivios. Lo que hace el ICETEX en la ampliación de plazos es que si la cuota, voy a dar un ejemplo, si la cuota es de 800.000 pesos, el ICETEX ya le dice al deudor, tranquilo que yo sé que usted está pasando por una situación difícil a raíz de la emergencia económica, le voy a reducir esa cuota, no sé, a 400.000 pesos. Entonces el deudor dice, uy, siento un alivio del 50%, me ayuda con mi flujo de caja, muchas gracias, pienso que me está ayudando. Resulta que el ICETEX en ningún momento está perdiendo un centavo, porque lo que le está obligando a pagar al deudor a partir de ese momento son los mismos intereses, o sea, el volumen de intereses, y le dice al deudor no me pague capital, o sea, el deudor no se está beneficiando de esta medida porque no disminuye el capital. Lo más importante para un deudor del ICETEX es pagar capital. El ICETEX le dice, no me pague capital, pues no le dice solamente le descuento el 50%, el ICETEX se asegura de recaudar la misma cantidad y volumen de intereses, multiplicarle por 2 el tiempo de la deuda, que eso es extraordinariamente frustrante para una persona que ha pagado por 5 años, le renuevan la deuda al punto de partida. Eso créame que ha causado personas que han querido quitarse la vida, porque nunca ven el final de este crédito interminable. Entonces, no existen alivios, lo que existe son un modelo en el cual ICETEX aprendió a rentabilizar una pandemia. Rentabilizar una pandemia. José, ¿qué opina usted de esta figura de la ampliación de plazos, tal como lo describe Daniel? Sí, la ampliación de plazos realmente va a llevar a un incremento de los pagos. Eso es claro. Digamos que si hay algún tipo de ayuda de disminución de intereses, etcétera, normalmente se utilizaría, hay digamos dos conceptos, uno de liquidez y otro de solvencia. Liquidez es cuando uno tiene problemas, digamos, de dinero en el corto plazo, pero puede pagar, y hay otros problemas grandes que son de solvencia cuando definitivamente no puede pagar la deuda. Creo que las personas que están sufriendo en el caso de ICETEX, habría que verificar, digamos, claramente si es liquidez o solvencia. Si es un problema de liquidez, podría ser bueno, pero de nuevo,
dentro de las condiciones que las personas sean las que decidan cuál es ese plazo extra, y que entiendan, digamos, o sea, muéstreme la tabla de amortización y dígame cuánto capital estoy pagando. Porque eso es absolutamente claro. Ustedes tienen que saber cuánto capital están pagando para estar informados. Para algunas personas podría ser interesante. Sin embargo, no, la extensión de plazo le sirve a la entidad. A uno de pronto lo que hace es que comprarle tiempo, pero si tienes unos problemas no de liquidez, sino de solvencia, que estás viendo que con la expectativa, digamos, de tener un trabajo no vas a alcanzar a pagar eso, pues te están extendiendo, digamos, el periodo de sufrimiento. Y pues como lo veíamos en el caso, digamos, de los créditos más largos, sea un crédito a 192 meses, pues imagínense tener un crédito, no sé, que uno esperaba pagarlo en 5 o 6 años, o 7.5 años más o menos, y que se te extienda a 10 o 11, idealmente no debería pasar. Puede ser un alivio para algunas personas, pero yo creo que es más un beneficio para la entidad, así como está planteado, digamos, en el ICETEX, que para la mayoría, digamos, de los que tomen este beneficio. Pero no, tiene que ser consultado. Cuando hay personas, por ejemplo, que van a estas compañías en donde se hacen, digamos, estos acuerdos de pago, estas compañías que compran la cartera vencida, la cartera mala, normalmente, y no estoy hablando de CISA, desafortunadamente en este caso, sino normalmente aquí en Colombia y en otros países, pues la gente se sienta y dice, hagamos un plan de pagos de acuerdo a su capacidad de pago. Eso es lo obvio. O sea, yo no te voy a estrangular simplemente porque quiero mi dinero y no darme cuenta, digamos, de tu capacidad de pago. Entonces, en caso tal de que a uno le puedan ofrecer una ampliación de plazo, hombre, que cuenten con la capacidad de pago y con las características y con los temas de liquidez y variable de liquidez que tiene esa persona en ese momento. Por eso, digamos que me parece valiosa la ley, digamos, del senador Lara, pero normalmente, digamos que beneficia a la organización. Ahí no hay digamos, mucho matiz. Rodrigo, disculpe un segundo. Muchas personas están escribiendo por Facebook, por el chat y hablan de CISA y están hablando que CISA lo que hizo fue la guillotina. O sea, CISA no presentó ningún alivio, el ICETEX se lavó las manos, dijo ya no es mi responsabilidad y de malas. Y los deudores que están con CISA tienen que vivir como si no estuvieran en pandemia. O sea, les embargan, los envían a un juzgado, los intimidan. Entonces esto se fue de mal a peor. De mal a peor, muchos están escribiendo que CISA ni siquiera en pandemia quiere llegar a acuerdos. Las personas acá nos están escribiendo que les han hecho, las personas con tal de salir de verdad, tragedia, le está haciendo a CISA una propuesta y CISA no se baja de ganar 3 veces lo que pagó por cada crédito. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos unas preguntas de los usuarios, de las personas que nos acompañan hoy, preguntas del público. No sé quién las tenga. Nicolás, ¿las tiene usted de pronto? Nicolás Contreras. Ya las leo. Listo. O Giovanni, no sé quién las sea. Léalas, por favor. Lo que hemos notado ahorita básicamente en redes es que todos los comentarios malos que han hecho sobre la entidad, hay muchos comentarios de gente contando su crisis y pues digamos las malas experiencias que han vivido con el ICETEX, y el mismo ICETEX se está encargando de responder como para tratar de alivianar, digamos, el ruido que se está haciendo con esta transmisión en vivo. Bueno, ¿tenemos algunas preguntas del público o son sobre todo comentarios? Son bastante comentarios y digamos que la gente preguntando mucho sobre qué puede hacer, o sea, realmente, qué puede hacer un ciudadano para defenderse de la entidad. Sí, yo aquí tengo 2 preguntas que estoy leyendo y van de hecho al senador Rodrigo y dicen, por ejemplo, actualmente estoy pagando el crédito, quisiera saber si por tener el CISBEN puedo acceder a un descuento del saldo restante. Esto porque se lo hace al Congreso, porque resulta que el ICETEX de forma tramposa engañó a muchos deudores diciéndoles, ustedes saben que el objetivo del ICETEX es colocar créditos. Ellos tienen asesores que colocan créditos y con tal de colocar cada asesor
un número determinado mensualmente de créditos, que es su única función, son capaces de desinformar a los deudores y engañarlos. Entonces, en eso ocurrió que les decían que si estaban si lograban terminar el título, o sea, el cursar la carrera, serían beneficiarios de un descuento del 25%. Resulta que después, cuando concluyeron su carrera, fueron a solicitar esa condonación del 25%, esto es por ley, por el Congreso de la República. Resulta que el ICT les dice, lo siento, pero usted no me pasó papeles de que cumplía los requisitos. Los requisitos es que usted estuviera en unos puntajes muy bajitos del CISBEN, y no los cumple, pero además si los hubiera cumplido o los cumple, usted no me entregó la certificación en el momento de firmar el crédito. Entonces las personas están acá preguntándole, Rodrigo, ¿qué puede hacer el Congreso para proteger a los deudores de esos engaños que inducen a las personas a tomar un crédito que no es el que aceptaron en un inicio? Bueno, pues nosotros en el Congreso hacemos control político y legislamos. A mí me parece fundamental empezar a trabajar una ley. Yo creo que aquí el problema, como muy bien lo resaltó el profesor José Rueda, ya con esta pandemia no es un problema de liquidez, es un problema temporal, es un problema de solvencia. Son decenas de miles de los jóvenes deudores de ICETEX que se quedaron sin empleo. La verdad es que las perspectivas de recuperación de esta situación pues son lentas, se van a demorar. La campaña de vacunación va muy despacio. Estamos enfrentando una situación incluso muy difícil de un tercer pico que parece ser que va a ser muy duro. Ya estamos otra vez enfrentando cierres parciales de la economía, cuarentenas los fines de semana aquí en Bogotá. Y no sabemos pues, qué otros picos, Dios mediante no, pero no sabemos qué otros picos vamos a enfrentar porque pues, nos tomará bastante tiempo todavía llegar a la inmunidad de rebaño. Entonces, pues, y eso lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional y lo dicen las autoridades económicas del país, esta recuperación va a depender de la velocidad con que se vacune y pues somos coleros en América Latina, no ha arrancado rápidamente esta vacunación aquí en el país. Entonces yo creo que esto es sobre todo un problema de solvencia. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a plantear en el Congreso de la República una ley mucho más agresiva, que no sea simplemente que establezca un alivio, pero un alivio real. Yo creo que el país tiene que empezar a pensar desde ya en una política de condonación de deudas. Obviamente, pues hay que empezar por el nivel de CISBEN en el que se encuentran las personas, pero si no hay condonación de deudas, yo creo que nosotros estamos condenando a generaciones enteras, no solamente a estar desempleadas, que es lo que está pasando hoy. El desempleo juvenil llega prácticamente al 30%, supremamente alto en las principales ciudades, sino que además nos estamos condenando al desempleo y a vivir básicamente agobiados y asediados por una deuda impagable, a estar reportados en las centrales de crédito y por consiguiente estamos también condenándolos a no poder reiniciar su vida, ¿no? A no poder obtener un crédito para lograr un emprendimiento, para montar una empresa, para montar un comercio, algo. Es decir, esto es un círculo vicioso de tragedia y un lastre que condena a decenas de miles de jóvenes a vivir muy mal. Y además que esto termina siendo también un lastre entero para la economía colombiana. Es decir, tener a la fuerza laboral en su juventud, en su momento de mayor expansión, de mayor ambición, de mayor fuerza vital, de mayor elan vital, sometidos a esta tiranía de un crédito que además otorga el Estado, está llevando a que saquemos prácticamente del consumo y del mercado a decenas por no decir centenares de miles de jóvenes que no pueden comprar un apartamento, que no pueden constituir una familia, que no pueden adquirir un vehículo, que no pueden entrar a existir plenamente como lo desearían en su vida. Entonces, me parece que esa es una solución que hay que empezar a trabajar y a buscar los consensos y es algo que yo ya quiero hacer y voy a empezar a elaborar. Por otro lado, pues el control político. El control político, pues es necesario, lo hemos hecho muchas veces en el Congreso de la República.
Presentamos, como ustedes saben, 2 leyes que hoy son realidad. La ley que eliminó el traslado del cobro prejurídico a los deudores del ICETEX fue una primera victoria. Esa ley le han venido haciendo trampa de alguna manera, si me permiten el término, trasladando pues esta cartera vencida a CISA, en donde estas normas se las están saltando. Y por el otro lado, me temo que hay una serie de gastos ocultos en estos créditos que estarían en principio financiando posiblemente a muchas de estas empresas con presupuesto público, con el pago de esta deuda por parte de los jóvenes, es decir, gastos que terminan dirigidos o convertidos en gastos de administración del ICETEX, en donde posiblemente están contratando estas mismas empresas de chepitos. Y por otro lado, control político, yo radiqué hace aproximadamente 3 semanas una proposición citando a la ministra de Educación a la Comisión Primera del Senado. Estaba esperando este Facebook Live, esta recolección de testimonios, oír la experiencia de las familias, triste, pero oír también la voz de un experto como José, oír a Daniel para elaborar el cuestionario, que voy a hacerlo esta semana, y pues hacer control político y preguntar muchas de estas inquietudes que se han hecho hoy, por ejemplo, sobre estas cuántas personas, por ejemplo, terminaron siendo unilateralmente sometidas a este supuesto alivio de ampliación de plazos, que no es un alivio, por supuesto, o es una medida que tomaría un banco, básicamente, pero no toma una entidad de índole social o que se pretende a sí misma social. Una revisión, por supuesto, de estos periodos de gracia y pues básicamente es eso. Vamos a hacer un control político muy pronto. Me encantaría tener el testimonio de muchos de ustedes, de muchas de las personas que nos han escrito en las redes sociales. Quiero que vayan al Congreso de la República, que le cuenten a los senadores de la República su situación, porque hay que sensibilizar a la opinión pública, hay que sensibilizar a los congresistas y sobre todo hay que hacer mucha pedagogía a los congresistas, explicarles básicamente en qué consisten estos créditos del ICETEX, cuáles son las universidades que se benefician, porque nosotros en un momento, hace unos años, demostramos que hay una verdadera industria de las universidades y lamentablemente muchas de garaje, dedicadas básicamente a atraer básicamente jóvenes con el anzuelo de que le van a prestar la plata para que estudien. Pareciera que le dedicaran en muchas universidades mucho más tiempo a la labor de mercadeo, a la labor de conseguir y de atraer jóvenes para endeudarlos, que a la calidad académica de su penso. Y hemos visto eso, que esto es una realidad lamentable. Son universidades que existen porque hay créditos del ICETEX, no por su prestigio, no por su calidad académica, no por sus investigaciones, no por sus publicaciones, sino básicamente porque logran atraer a través de estrategias de mercadeo a estudiantes. Y como aquí los jóvenes salen sin ningún tipo de orientación profesional y con la idea de que solo el título les permite, un título universitario, les permite ser alguien en la vida, pues terminan cayendo en estas terribles trampas de deuda. Los endeudan, son jóvenes en muchos casos de clase media o de muy escasos recursos, y los de muy escasos recursos que no tienen apoyo de sus padres, les toca asumir unos créditos larguísimos de muchos años que ahorita además terminaron doblándose en el tiempo, como lo explicaba Daniel y lo explicaba José. Y son jóvenes básicamente que entran con la ilusión de llegar a una universidad, les prestan la plata y como la universidad es una universidad de garaje, salen de esa universidad y terminan básicamente sin conseguir empleo. Si los jóvenes egresados de universidades correctas no terminan consiguiendo empleo, imagínense los que terminan engatusados por esas universidades cuestionadas. Entonces, esto ya no es un problema de liquidez, es un problema de solvencia. Y yo creo que existe un deber moral por parte del Congreso de la República y del Estado en general de encontrarle una solución. Esto no se puede seguir convirtiendo, o el ICETEX no se puede seguir comportando como si fuera un banco. Estamos hablando de créditos sociales y se comportan simplemente con un banco con ánimo de lucro. Con la gravedad además, y muy bien lo mostraban Mario y Sandra,
de que no tienen ningún tipo de política de atención al usuario, de que a la gente la tratan mal, a la gente no le responden sus inquietudes, no le responden sus peticiones. Mario, que es abogado, lleva un año en un Vía Crucis, le impusieron unilateralmente una medida que solo beneficia al ICETEX, como muy bien lo explicaron José y Daniel, que es la ampliación de plazos. Terminan pagando unos intereses, pero pues no pagan y no abonan a capital. Y no solamente no les avisan, sino que los reportan al muchacho, reportan a la deudora, es decir, es una entidad que se está comportando de manera tiránica y abusiva con sus usuarios y que pareciera que no tuviera ningún tipo de corazón o de sensibilidad frente a la situación de estos muchachos y de sus familias y bueno, y en esta terrible pandemia. Esto está produciendo ya un problema de salud mental, está aniquilando, está derrotando a los jóvenes de nuestro país y a sus familias, y esto va a exigir por parte del gobierno, no sé de este, porque pues este ya está más preocupado en hacer campaña política y en endeudar, en presentar una reforma tributaria absolutamente devastadora para la clase media de los sectores populares y en endeudarse en junio para repartir mermelada y hacer reelegir o elegir al candidato del continuismo. Por eso están cambiando la regla fiscal, están buscando mayor endeudamiento mayor endeudamiento en junio, gracias a esta reforma tributaria, para simplemente financiar mermelada, porque pues un gobierno no hace las obras ni puede emprender grandes proyectos cuando ya pues durante 3 años no los hizo. Entonces eso va a terminar de ser una mermelada. En todo caso, pues yo les agradezco mucho a todos ustedes, de verdad, ha sido una sesión supremamente interesante, una mesa redonda muy interesante. Los voy a invitar al Congreso de la República cuando nos fijen fecha para este debate de control político. Vamos a preparar nuestros derechos de petición. Recordemos que el gobierno hoy presenta una ley que no prohíbe la capitalización de intereses, que no suspende el pago de estos créditos cuando la persona pierde el empleo. Es una ley redundante. Y básicamente el gobierno no quiso aplicar la ley 1911, que como muy bien lo mencionaban Daniel y lo mencionaba José, es una ley básicamente que establece que la cuota que paga una persona es proporcional a lo que gana. Es proporcional a lo que gana. Si el muchacho sale y se gana un salario mínimo, pues no tiene por qué pagar más de 150,000 pesos. Si el muchacho se gana 2 salarios mínimos, no tiene por qué pagar más de 250,000 pesos. Y así sucesivamente, y que suspendía el cobro de esta deuda para los muchachos que se quedaran sin empleo. Senador, justamente, qué pena interrumpirlo. Justamente sigue una pregunta de Joana Marcela Galeano por redes. Ella pregunta básicamente si esta ley, la 1911 de 2018, fue sancionada. ¿Hay alguna forma en que un usuario se pueda acoger a esa ley? Pues ya es ley, digamos, ¿hay alguna forma, algún camino legal? Lo que pasa es que el gobierno nacional nunca la quiso implementar. El gobierno nacional simplemente la engavetó en un cajón. Debería existir, en efecto, una acción de cumplimiento y ese es el punto principal del debate de control político que le vamos a hacer al gobierno nacional. ¿Por qué no implementó esta ley que convierte estos créditos donde hay capitalización de intereses que hoy ofrece el ICETEX en créditos de carácter social? ¿Por qué no la implementó? Porque lleva 3 años este gobierno y no la implementó. ¿Por qué no pensó en los usuarios del ICETEX y en sus familias si es una ley de la República? ¿Por qué no la implementó? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué llegan ahorita con una ley cosmética, con una ley absolutamente cosmética, a tratar de engatusar a la gente con el cuento de que van a hacer reformas? Si es una ley que no presenta un plan de salvamento para los deudores de víctimas de los créditos impagables del ICETEX, no acaba con el derroche de los dineros de la educación y con su exorbitante contratación a dedo, no reduce la tasa de interés, no acaba con la naturaleza bancaria ni con el oneroso fondeo que hace el Banco Mundial y no prohíbe la capitalización de intereses. Entonces dígame, ¿qué están buscando con esta ley? Si hay una que ya está aprobada, que les resolvería la situación a los jóvenes. El gobierno lo que quiere es hacer campaña política frente al 2022. Decirle a la gente que presentaron un proyecto de ley
teniendo uno que necesitaría simplemente que lo implementara, pero como su propósito no es implementarlo, sino hacer campaña, básicamente frente al 2022, con el argumento de que presentó una ley, presentando una ley prácticamente en el tercer año de gobierno, cuando ya no van a poder ejecutar ni implementar absolutamente nada. Es decir, es una ley, perdón la expresión, farsante. Es decir, es una ley dedicada para engañar a la opinión pública. Y sí, son como como el estafador. Mañana le pago, con esta ley vamos a resolver. Y van pateando básicamente las promesas y nunca cumplen. En todo caso... Qué pena, sí. cuidado con eso, porque no solamente es una ley para electoral, sino la están utilizando para entregar contratos, la están entregando para viaticar, la están entregando para irse por todo el país y todo a costa de esta supuesta reforma. Y eso lo pagan los deudores del ICETEX. Con decirle que ya nos enteramos que el ICETEX, el propio presidente del ICETEX, ordenó superar los 1.300 millones de pesos para una de esas universidades cuestionadas, supuestamente para hacer un análisis de la reforma. Solamente cualquier excusa les conviene a ellos para gastar el dinero que nosotros pagamos. Bueno, entonces, vamos a preguntar por ese contrato y por todos los contratos que han firmado allá en el ICETEX, a dedo, con universidades cuestionadas. Esto es de verdad, no hay entidad más insensible, no ha habido una entidad más insensible frente a esta pandemia que el mismo ICETEX, pero bueno, es insensibilidad por parte del gobierno. Bueno, no quiero abusar más de su tiempo, de verdad, muchísimas gracias. A José, a Daniel y por supuesto a Cris, a Mario y a Sandra por su tiempo, y los espero allá en el Congreso de la República cuando se fije fecha para este debate de control político. Vamos a llevarnos a muchas personas para que nos cuenten su terrible tragedia y podamos avanzar hacia una solución. Nosotros seguimos en la lucha, ya tenemos 2 leyes, ojalá tengamos una tercera para hoy, ojalá tengamos un gobierno que no sea populista, que no sea derecha populista, gobiernos de derecha populista que usan el miedo con el cuento del castrochavismo, que Cuba, que aquí y allá, para gobernar para unos pocos, para la clase media y los sectores populares. Muchas gracias a todos ustedes. Muy amable, señor senador. Muy amable, Gracias a todos. Muy gentil. Todos, muy amables. Chao, chao. Gracias. Hola, ¿sabían ustedes que el gobierno nacional radicó un desajustado proyecto de reforma o de reestructuración del ICETEX? Lo curioso del asunto es que el gobierno no ha querido implementar la ley 1911 de 2018 y que transforma a los actuales créditos que ofrece el ICETEX, que son créditos construidos sobre la base de la capitalización de intereses, en unos créditos de carácter social. La ley 1911 de 2018 estipula básicamente que esos créditos de capitalización de intereses que hoy ofrece el ICETEX se transformarían en unos créditos en donde un deudor, si gana, por ejemplo, un salario mínimo, nunca pagaría una cuota superior al 12% de ese salario mínimo. El presidente de la República se había comprometido en la campaña presidencial a implementar esta ley. Y llevamos 3 años y no lo ha hecho. Esto es muy grave. El gobierno no solamente no implementó esta ley que convierta los créditos del ICETEX en créditos de carácter social, sino que además durante esta terrible pandemia no ayudó o no alivió realmente la situación de los 893,000 deudores del ICETEX. Resulta que el gobierno emitió los decretos 467 y 662 del año 2020. ¿Y qué hizo con estos decretos? Simplemente congeló el pago de la cuota y de los intereses durante unos meses, pero esos intereses siguieron corriendo. Cuando se terminó básicamente el plazo o el tiempo de congelamiento de los pagos, esos intereses se sumaron a la ley, lo cual aumentó 30% la deuda de los deudores del ICETEX y en muchos casos hasta duplicó los tiempos de esta deuda. Eso es lo que uno llama una trampa de deuda. Pero ¿saben ustedes realmente quiénes son los deudores del ICETEX en Colombia? Hoy el ICETEX tiene 893,000 deudores. 70% de esos deudores pertenecen a los estratos 1 y 2 y 26% a los estratos 3 y 4. Es decir, el gobierno entrampó en una deuda más profunda, más onerosa y más larga a los sectores más desfavorecidos y a la clase media de nuestro país. Esto
es inaceptable. Ahora, el gobierno, con una profusión de frases ambiguas, presentó un proyecto de ley que en sí es un verdadero esperpento. Cuando uno mira y lee el proyecto, encuentra con algo completamente distinto a lo que anuncia en medios el gobierno. Estamos ante una reforma meramente cosmética. Es un proyecto que no prohíbe la capitalización de intereses, que no presenta un plan de salvamento para los deudores de créditos con el ICETEX, no acaba con el derroche de los dineros del ICETEX y no reduce la tasa de interés. Por todo esto le pregunto al gobierno, ¿por qué no ha implementado la ley 1911 de 2018? ¿Por qué dice que alivió la situación de los estudiantes con los decretos de pandemia? ¿Por qué presentar un proyecto de ley que legisla sobre lo que ya se ha legislado? ¿Por qué no congela el pago de las cuotas de quienes perdieron su trabajo durante esta pandemia? Yo quiero invitar a todos los jóvenes deudores del ICETEX a que estén muy vigilantes, porque me temo que quieren revocar, derogar conquistas legislativas que hemos logrado en el pasado y que el gobierno no ha querido implementar y que ahora quiere borrar con esta nueva ley.